El sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana, al tiempo que las células cardíacas progenitoras migran por la línea primitiva cerca del 10º día de gestación. Se colocan a ambos lados en sentido lateral a medial, para dar lugar a la formación de las diferentes estructuras del corazón. El campo cardiogénico primario tiene forma de herradura. Está formado por un grupo de células cardíacas progenitoras que migraron desde el epiblasto hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, formándose así ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. El campo cardiogénico secundario está ubicado en el mesodermo visceral por detrás de la faringe. Aporta con células que elongan los polos arterial y venoso del corazón. Forman estructuras como el ventrículo derecho y el tracto de salida, es decir, el cono arterial y el tronco arterial. Además, también aporta con células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. En esta vista dorsal de un embrión de 16 días, podemos observar diferentes moléculas de señalización, entre las cuales tenemos la serotonina, que da origen a la expresión del factor de transcripción que codifica al gen maestro de la lateralidad izquierda, el PITX2. Los genes que especifican al lado derecho aún no se han definido. Las células del campo cardiogénico primario son inducidas por el endodermo laríngeo para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos. De esta manera se da origen a las células hemáticas y los vasos. Los islotes formarán un par de vasos longitudinales conocidos como las aortas dorsales. El embrión crece y se pliega tanto en dirección cefalo-caudal como en sentido lateral, obteniendo como resultado la región media y caudal de los dos primordios cardíacos. Estos se fusionan excepto en su extremo más caudal. A su vez, la región central, curva y cefálica del tubo, con forma de herradura, se dilata, para constituir el futuro tracto y las regiones ventriculares. De esta manera, el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo, constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. El tubo se irá abultando en dirección de la cavidad pericárdica. Posteriormente, la región media del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso, que conecta a ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda entonces suspendido en esa cavidad por medio de los vasos sanguíneos. De esta manera, el tubo estará compuesto por tres capas: endocardio, que es la parte endotelial interna del corazón; el miocardio, que constituye la pared muscular; y el epicardio, que cubre al exterior del tubo. Esta capa externa es la responsable de la formación de las arterias coronarias. Mientras el tracto de salida continúa alargándose, la parte cefálica del tubo cardíaco se comienza a curvar en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, el día 23, mientras la porción auricular se desplaza en sentido dorsal craneal y a la izquierda. Este plegamiento origina el asa cardíaca y su formación estará completa el día 23. Bueno, continuando con la regulación molecular de este proceso, primero tenemos que tener claro que las señales del endodermo anterior, es decir, la parte craneal, van a ser las que dan origen a esta región formadora del corazón, que está encontrada en el mesodermo visceral. Todo esto es posible gracias a un factor de síntesis principal, que es el factor de transcripción NKX2.5. Asimismo, es importante destacar el papel que cumplen las proteínas morfogénicas óseas, que en sus siglas son BMP, que vamos a encontrar dos tipos, la 2 y la 4, que son secretadas principalmente por las dos estructuras que ya mencioné, el endodermo y el mesodermo de la placa lateral. Bueno, en el proceso no solo surge los factores de síntesis que ya mencioné, sino que también se tiene que bloquear algunas proteínas como son la WNT, que igualmente son dos tipos,
Si no se bloquea estas dos proteínas, no se puede dar inicio a la formación y a la regulación, en este caso, del desarrollo cardíaco. Entonces, recapitulando esta parte, es muy importante que se combinen estos dos procesos. Primeramente, la inhibición de las WNT y pues la actividad de los factores de transcripción que ya mencioné, el más importante, el NKX2.5. Bueno, una vez que ha concluido la formación del tubo cardíaco, pasamos a describir cómo influye la parte molecular en la porción venosa. La sustancia más importante en esta formación es el ácido retinoico, AR en sus siglas, que es sintetizado por el mesodermo. La importancia de este ácido retinoico es de que se puedan formar principalmente estructuras cardíacas caudales. Bueno, hablando un poco más específicamente, cuando se forman las asas cardíacas influyen diversos factores, por ejemplo la vía de la lateralidad y la expresión del gen de transcripción PITX2. Bueno, estos dos sucesos se dan en el mesodermo, igualmente en la placa lateral. Este factor de transcripción que menciono participa principalmente como depósito y función de moléculas de matriz extracelular, que en resumidas palabras van a facilitar la formación del asa cardíaca. Otro suceso importante es que surge en genes, por ejemplo el NKX2.5, que va a permitir la regulación de factores de transcripción. Principalmente los dos más importantes son el HAND1 y el HAN2. Bueno, estos dos factores de transcripción igualmente van a tener una gran importancia en el tubo cardíaco primitivo y más tarde van a formar parte de los futuros ventrículos. En esta imagen se ve una recapitulación de lo que estoy diciendo, de que van a tener gran importancia primeramente el BMP 2 y 4, los inhibidores de WNT y como ya mencionaba, este factor de transcripción NKX2.5. Bueno, al hablar del desarrollo del seno venoso podemos puntualizar algunas características. Primeramente, de que este proceso se da hacia la mitad de la cuarta semana, cuando se recibe toda la sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Bueno, todas estas estructuras van a estar irrigadas por tres venas importantes: la vitelina, la umbilical y la cardíaca común, que son las que se observan en el gráfico en la parte superior. Estas estructuras, conforme avance el proceso, van a desaparecer algunas. La teoría nos habla de obliteración, que significa que se van a cerrar, que es lo que vemos en la imagen derecha, que es el resultado de la obliteración de varias de estas estructuras, como por ejemplo de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Asimismo, otra parte que es muy importante es de que, por ejemplo, se van a desplazar algunas estructuras como la entrada del seno venoso, que vemos en las dos imágenes de abajo, que primero se encuentra en una parte más central y luego se va a desplazar hacia la derecha. Aquí en la parte superior de esta diapositiva podemos observar de que se encuentran diversas venas que contienen su leyenda. VU, por ejemplo, que significa la vena umbilical, VV, que es la vitelina, y así sucesivamente. En esta nueva diapositiva, en cambio, ya vemos cómo va a quedar el corazón hasta este punto. Vemos de que podemos tener una estructura más clara, que va a haber una vena cava superior, una aorta, ya vamos a ver la formación de arterias pulmonares, y sobre todo en esta parte es importante mencionar que va a haber una vena oblicua de la aurícula izquierda y también el seno coronario. En la parte izquierda se puede resumir estas dos estructuras que menciono, que corresponden a toda esta parte venosa. Bueno, continuando con el siguiente tema de formación de los tabiques cardíacos, tenemos de que
Comprender primeramente que un tabique implica el crecimiento activo de dos masas, que es lo que podemos observar en la imagen, y a tal grado de que va a formarse una cavidad con dos conductos independientes. Bueno, el tabique en sí puede formarse de una sola masa tisular que alcanza hasta el lado opuesto. Y también es importante hablar de la formación de las almohadillas o cojines endocárdicos, que van a depender de dos factores. Uno, que es la síntesis y el depósito de matriz extracelular, y cómo proliferan estas células. Bueno, las prominencias endocárdicas se forman en diferentes regiones, por ejemplo, por tomar algunos ejemplos, en la región aurículo-ventricular y en la troncoconal. Esto a su vez va a facilitar la formación de los tabiques auriculares y ventriculares. Bueno, en la siguiente imagen, en cambio, podemos ver cómo se va formando las almohadillas endocárdicas, que en una primera fase van a simplemente estar constituido, como se observa, por algo de matriz extracelular, el miocardio y el endocardio. Luego van a migrar estas células y la matriz extracelular hacia el centro, y las células, en cambio, migran y, como ya digo, hacia las almohadillas y van a proliferar. Como se observa en la imagen final, hacia el conducto aurículo-ventricular. Bueno, aquí podemos ver dos cortes coronales para abordar algunas de las estructuras que mencionamos, y comentar de que la pared del asta derecha del seno venoso, que está de azul, tanto esta estructura como la vena pulmonar de rojo se incorporan al corazón en la pared lisa, incorporándose de una manera definitiva en el embrión a las aurículas. Bueno, normalmente se pueden presentar algunas patologías con estas estructuras. Uno de los síndromes que se puede presentar es el retorno venoso pulmonar anómalo, que se puede presentar principalmente por la ubicación anómala de los PMDs, que puede ocasionar de que exista una desviación que coloque la vena pulmonar en la aurícula derecha en vez de la de la izquierda. Cuando finaliza la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas aurículo-ventriculares, una a cada lado, y una almohadilla endocárdica superior e inferior, siendo dorsales y ventrales respectivamente. Inicialmente el conducto aurículo-ventricular permite solo el acceso al ventrículo izquierdo primitivo y está separado del bulbo anterior por el borde bulboventricular o cono. Sin embargo, como vemos en las figuras, finalizando la quinta semana, el extremo posterior del borde se extiende casi hasta la mitad de la base de la almohadilla endocárdica dorsal y se vuelve mucho menos prominente. Debido al conducto auriculoventricular se expande hacia la derecha. La sangre que pasa por el orificio auriculoventricular adquiere entonces acceso directo tanto al ventrículo primitivo izquierdo como al derecho. Además aparecen 2 almohadillas auriculoventriculares laterales en los bordes derecho e izquierdo del conducto, mientras que las almohadillas dorsal y ventral se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho al final de la quinta semana. Siguiendo esta etapa podemos observar un poco acerca de la formación de las válvulas auriculoventriculares, en las cuales, una vez que las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda circundado por proliferaciones locales de tejido mesenquimatoso derivadas de las almohadillas endocárdicas. El torrente sanguíneo hueca la superficie ventricular de estas proliferaciones y el tejido mesenquimatoso se vuelve fibroso, permitiendo que las válvulas auriculoventriculares permanezcan unidas a la pared ventricular mediante cordones musculares. Por último, el tejido muscular de estos cordones se degenera y es sustituido por tejido conectivo denso. Las válvulas quedan entonces conformadas por tejido conectivo cubierto por endocardio, conectadas a trabéculas musculares gruesas en la pared del ventrículo por medio de cuerdas tendinosas. De este modo se forman 2 válvulas que integran la válvula bicúspide en el conducto auriculoventricular izquierdo y otras 3 que originan la válvula tricúspide en el lado derecho. Ahora bien, refiriéndonos al tema de la formación del tabique del tronco arterial y conoarterial, decimos que durante la quinta semana de vida el tronco aparecen pares de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estas crestas del tronco arterial se ubican en la región superior derecha de la pared y la región inferior izquierda de la pared. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal
hacia la izquierda, en tanto la inferior izquierda crece en dirección distal hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la oposición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da la posición a la aorta y el pulmonar. Mientras surgen estos rebordes en el tronco, también se destaca el desarrollo de crestas similares a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. En las imágenes podemos ver que dichas crestas troncoconales crecen una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tabique del tronco. Cuando esto sucede, el tabique divide el cono en un conducto anterolateral y uno posteromedial que corresponden al tracto de salida del ventrículo derecho e izquierdo respectivamente. Por otro lado, las células de la cresta neural cardíaca provenientes de los bordes de los pliegues neurales en la región del romboencéfalo migran por los arcos faringeos 3, 4 y 6 hasta dividir la región del flujo de salida del corazón. Aquí contribuyen a la formación de las crestas tanto en el cono arterial como en el tronco arterial. Tanto la migración como la proliferación de estas células están reguladas por el campo cardiogénico secundario mediante la vía de señalización Notch. De esta forma, los defectos del tracto de salida pueden derivar del daño del campo cardiogénico secundario o las células cardíacas de la cresta neural que compromete la formación del tabique troncoconal. Uno de los defectos cardíacos que se encuentra más asociado con estos mecanismos es la tetralogía de Fallot, muy caracterizada por presentar la estenosis pulmonar, aorta cabalgada, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Es importante destacar que dado que las células de la cresta neural también contribuyen al desarrollo craneofacial, no es raro que se identifiquen anomalías faciales y cardíacas en un mismo individuo.